¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez muy buenas tardes. Ya estamos empezando ya con la última conferencia del día de hoy. Estamos en compañía de Carlos Rosanov, representante y CEO de Press, una de las más importantes empresas productoras de eventos. ¿Sí? Nos va a estar hablando acerca de audio, consideraciones para giras, festivales y eventos masivos, que es un tema muy importante tanto para nosotros los alumnos que estudiamos esta carrera afín, y también para que la gente los vaya conociendo un poco más y sepa qué es lo que conlleva la organización de todos estos eventos. ¿Cómo estás, Carlos? Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un placer colaborar con ustedes y bueno, pues qué mejor que platicar de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el audio, ¿no? Exacto, sí, y más ahorita en esta situación que estamos viviendo del COVID-19, ya que nos marcó un parteaguas o un punto medio para cambiar la forma en la cual se llevan ya los eventos. Bueno, y cómo se van a llevar los eventos hoy en día. Así es, así es. Pues bueno, Sí. para nosotros es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, pues vamos a platicar. Traigo una presentación básicamente de cómo operamos un festival prácticamente de principio a fin, con algunos ejemplos y cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues gracias a todos los que nos están viendo. Gracias a todos por el interés y bueno, pues empezamos si te parece bien. Claro, claro, Carlos, empezamos sin ningún problema. Muy bien, pues nuestra charla de hoy es consideraciones de audio para grandes festivales, en donde, bueno, daremos un repaso de prácticamente todo lo que se requiere para hacer un festival. Pasaremos por una introducción, ¿no? Que los festivales musicales y dancísticos se han realizado a lo largo de la historia y en distintas culturas como honores a deidades, a fenómenos meteorológicos, a eventos políticos como fiestas religiosas o celebraciones sociales. Para el caso de esta presentación hablaremos de los festivales musicales del siglo XX. Prácticamente dentro de la evolución histórica de estos festivales, los 60s y los 70s marcaron un parteaguas en cuestión de la cantidad de gente que se reunía para pues ver a sus grupos favoritos o para este tema de festivales. Entonces, bueno, partimos prácticamente de un festival en la isla de Wight, en Inglaterra, en el 68, Woodstock en el 69, Avándaro en el 71, los festivales Eurovisión, que son festivales en donde prácticamente son shows para televisión en Europa, el Festival de Viña del Mar desde 1960, la OTI en México y, ¿por qué no?, Rigo Tobar en Ciudad Juárez, ¿no?, que también fue uno de los eventos que en aquel entonces, pues, congregaron a una multitud grande de gente, ¿no? Aquí tenemos algunas fotos, algunos ejemplos, el Festival OTI del 78, el Festival Avándaro del 71, algunas fotos de Woodstock, y bueno, podemos ver la sencillez de este tipo de montajes o los recursos con los que se hacían, que eran prácticamente muy arcaicos, pero pues prácticamente estos fueron los inicios en nuestros festivales. A la par de que el público comenzó a crecer, eh, pues las marcas también voltearon a ver esto como un área de oportunidad. A la par que en la música sucedieron también desarrollos como pues la parte de las grabaciones multitrack, consolas de mayor capacidad o de mayor formato, micrófonos más especializados. Las bandas también fueron creciendo en cuestión de cantidad de músicos. Se fue integrando también la transmisión como para televisión o para radio, ¿no? Ahora en este caso, bueno, pues para redes sociales y todo esto. Eh, pues prácticamente se desarrollaron soluciones enfocadas para que estos eventos fueran posibles. Al final del día, nosotros, ¿para quién trabajamos? Bueno, pues para el espectador. Entonces, las marcas fueron poniendo un énfasis y un desarrollo e investigación en productos enfocados a este tipo de cosas, ¿no? Aquí vemos un par de ejemplos de los festivales actuales. En el lado izquierdo está el Festival de la Semana de las Juventudes en el Zócalo, que tiene un PA compuesto por 4 subs en la parte de arriba, 14 medios cada uno, y un downfill en la parte de abajo. Aquí podemos ver algunos frontfills, el sistema principal de subs,
Acá tenemos a la derecha la Arena Ciudad de México, que es uno de los recintos más grandes que hay y más complejos para trabajar. Como podemos ver en estas fotos, prácticamente tenemos el Zócalo de la Ciudad de México con 120,000 personas, en donde, bueno, montamos un dispositivo o un sistema de audio pensado en cubrir prácticamente toda la plancha. Entonces, este sistema tenía un par de sistemas main, tenía un sistema de front field, tenía un sistema de este lado de outfield para cubrir toda esta área, y aquí teníamos un par de torres de delay. Entonces, para cubrir 20 de noviembre teníamos otro sistema aquí en la parte trasera. Entonces, aquí de este lado tenemos Coachella. Podemos ver que esta es la parte del house y aquí hay algunos otros delays para, pues, completar el tiro para las partes traseras. Del lado izquierdo tenemos la carpa intolerante, que este es en el Vive Latino, que obviamente pues es menor capacidad, pero bueno, también tiene bastante gente. Y de nuevo otra foto de la Arena Ciudad de México. Aquí vemos un festival un poco más pequeño en un lugar que se llama Parque Naucali, y a la derecha tenemos a los Caifanes en el Zócalo. Bueno, ¿qué necesitamos evaluar como necesidades principales? Necesitamos definir el tamaño del proyecto. ¿Y cuáles son más variables? Bueno, el tipo y el tamaño del PA, los inputs y las necesidades de los grupos musicales, la distribución de señales de audio, es decir, si vamos a hacer todo desde una consola o también vamos a compartir monitores o también vamos a enviar a televisión o también vamos a enviar para grabación. Entonces, bueno, hay que considerar este tema de distribución. Considerar las necesidades del cableado sobre el escenario. Esto es vital para lograr una logística en tiempos. Considerar el venue, obviamente, y planear sobre el escenario, las áreas de trabajo, infraestructura para el desarrollo del proyecto. Entonces, bueno, tamaño y tipo de PA. Del lado izquierdo tenemos un festival pequeño en donde prácticamente montamos un 6 por lado de un linear pequeño que es suficiente. Aquí al lado derecho tenemos el Pepsi Center, que tiene un sistema mediano. Este es un El Acoustics Cudo. Aquí podemos ver el Sidefield de este lado colgado, que es un sistema ARCS. Nuevamente el Zócalo de la Ciudad de México y nuevamente el Parque Naucali, que aquí tenemos un 9 por lado como main y un outfield de 6 por lado, que el lugar tiene vista a 180 grados. Entonces, bueno, prácticamente la elección del PA se trabaja en un diseño que esto es con base a las especificaciones del equipo y a los softwares de predicción de los fabricantes. Y bueno, necesitamos considerar los procesos para suministrar señales a todo este sistema. La forma de hacerlo era con procesadores externos. Actualmente estos procesadores externos hablan distintos protocolos y hay de diversos tipos, o con sistemas que son amplificados y controlados por su mismo software, como el caso de los sistemas Nexo, DMB, el Acoustics, que bueno, se hacen redes para poder hacer el proceso del sistema mediante su propio software de amplificación. Aquí vemos un ejemplo de ruteo, como para un festival. Este es un output list de Caifanes, y vemos que están saliendo por el ruteo por la matriz 1 y 2, izquierdo y derecho. El sub lo están mandando por la matriz 3, ¿no? Aquí vemos las opciones de salida en análogo o en digital. El front field se está alimentando por la matriz 4 y el outfield por la matriz 5. Entonces, ¿qué requerimos? Bueno, tener un procesador que nos permita tener estas 5 entradas para procesar las distintas salidas, que pueden ser incluso más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los subs, puede ser izquierdo y derecho. En el caso del left y right, podemos tener prácticamente cableado el sistema principal y el downfield. Entonces, bueno, conforme más queremos precisión en el sistema, debemos de considerar nuestros procesadores con mayor capacidad. Para la selección y el diseño del sistema de PA o de audio, pues lo más importante es considerar el área a cubrir, la presión sonora necesaria, el tipo de programa musical y el tipo de artista.
Estas consideraciones son importantes porque, bueno, no es lo mismo sonorizar a una orquesta de cámara que a un grupo de rock o que un festival de música electrónica. Y bueno, cada programa musical o cada estilo distinto de música requiere de un sistema distinto. Es decir, por ejemplo, DJs piden generalmente que la relación de los medios con los graves sea 1 a 1 por la gran cantidad de energía en las bajas frecuencias. En rock generalmente es 2 a 1. Y bueno, pues podemos quizá hacer un grupo de jazz que no requiera tanto sub. Entonces puede ser, ¿sabes? Un sistema que vaya 4 a 1. Y bueno, ¿cómo trabajamos esto? Bueno, trabajamos de la mano con un diseñador en donde deberemos de tomar en cuenta la cobertura de todas las áreas del recinto, tener una presión sonora uniforme en todo el lugar y perfectamente distribuida, considerando hasta el último lugar de la audiencia, considerar los sistemas principales y los subsistemas, que en este caso hablamos de downfields, front fields, outfields y delays, y los procesos para el suministro de las señales. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo claro de un diseño para la Arena Ciudad de México. Este es un sistema L-Acoustics con su software de predicción que es el Sound Vision. Entonces, aquí tenemos distribuido prácticamente la cobertura del sistema K1 como main. Esto, bueno, se hace con base a las angulaciones de los sistemas, a la posición, a la altura. Este es el sistema V2 que teníamos como outfield para hacer la cobertura de los palcos de este lado y cosas por el estilo. Aquí tenemos los delays traseros que estaban hechos con un sistema cara. Aquí tenemos los delays propios de la arena. Y bueno, la suma de todo esto, estos son los front fields para la parte frontal del escenario. Y la suma de todo esto, bueno, nos genera una gráfica que podemos ver aquí en donde nosotros teníamos prácticamente 100 decibeles uniformes en toda la arena. Entonces, bueno, esto se tiene que trabajar de la mano de un diseñador que, bueno, que sea nuestro diseñador de confianza, ¿no? Y bueno, esto requiere un operador que es un ingeniero de sistemas que trabaja de la mano. Por ejemplo, en el caso de festivales, se hace el diseño de acuerdo a la arquitectura del lugar o a las medidas del lugar y se envía a manera de contrarrider. Entonces, los grupos prácticamente nos dan el OK o nos modifican el diseño con base a la experiencia del ingeniero. Entonces, bueno, ocupamos generalmente un ingeniero de sistemas en estos festivales. Aquí podemos ver, por ejemplo, las especificaciones o la solicitud de un rider. Este es el rider de Maldita Vecindad, en donde piden las especificaciones de PA. Entonces, con esto partimos para hacer el desarrollo. En este caso, para el Zócalo, La Maldita Vecindad era nuestro grupo headliner. Y bueno, pues en su rider prácticamente piden un sistema de 4 vías tipo line array, capaz de proveer 120 decibeles de presión sonora en toda la sala. De ser necesario, montar gabinetes de barrido cercano, front field en las primeras filas y sistemas de morados o delay tower para las localidades a más de 50 metros del sistema de PA principal. La compañía de audio proveerá un técnico de sistemas capacitado para alinear y entregar el sistema en perfectas condiciones de tiempo, fase y polaridad. Entonces, bueno, aquí estamos viendo prácticamente qué es lo que envía un grupo en un rider y lo tenemos que considerar para la realización de nuestro festival. Aquí vienen las opciones de equipo. Preferimos los siguientes sistemas de audio: Adamson, Meyer Sound o D&B. Entonces, bueno, por ejemplo, hay grupos como Metallica, que en lo particular trabajan prácticamente con puro Meyer, pues por una relación ahí comercial, pero hay grupos en específico, bueno, que trabajan con marcas muy, muy específicas y no hay cómo cambiarla y esto no es negociable. Entonces, bueno, es parte de las consideraciones para un festival. Después prácticamente tenemos que seleccionar el cableado que vamos a requerir. ¿Qué necesitamos considerar? Bueno, necesitamos saber si el evento será un concierto con una sola consola, que hagamos desde sala monitores, o hay consola de sala y monitores, o hay consola de sala monitores y broadcast, o sala monitores, broadcast y grabación. Pues prácticamente debemos de tener esto en mente para hacer la correcta selección del cableado. Entonces, necesitamos considerar el input list más grande, del grupo más grande,
considerar siempre que a lo mejor si el input está justo a 48 canales, considerar que probablemente en este tipo de festivales se presta mucho para que haya invitados. Entonces, siempre hay que tener en cuenta canales adicionales, o hay locutores, o hay presentadores, o hay música de fondo, o hay un DJ que está tocando entre banda y banda, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las consideraciones importantes, pues, para seleccionar el tipo de cableado y los snakes que vamos a usar. En este caso estamos viendo un snake con prácticamente 3 salidas que está enviando al front of house, que es la sala, monitores y broadcast. Entonces, necesitamos considerar, por ejemplo, en caso de grandes festivales, si la unidad de video está cerca o está lejos, o trajimos una unidad móvil especializada de grabación de audio y está probablemente atrás de un edificio. Todo ese tipo de cableado, pues siempre hay que considerarlo. Y bueno, también la parte de la operación del escenario, que es muy importante. En los festivales nos es muy funcional usar rolling risers y usar sistemas de sub-snake. Aquí estamos viendo un ejemplo de un snake simple, en el cual, como podemos ver, tiene 16 canales de entrada y está partido en 2. O sea, esto es como para un festival pequeño o un festival con bandas muy pequeñas, en donde mandamos a sala 16 canales y a monitores otros 16. Y del lado derecho estamos viendo un snake como para festivales, el cual prácticamente llegan las señales a esta caja y tenemos un latiguero para el front of house, podemos tener otro para monitores o broadcast, y tenemos este sistema de subsnakes que se llaman, tienen un sistema de conexión de media vuelta que nos permite dejar esta cajita arriba de las tarimas con ruedas, pues para hacer más práctico todo el tema de la microfonía, sobre todo en baterías o en sets de percusión o en sets de teclado muy grandes, pues estos equipos nos facilitan la vida. Y bueno, ¿qué es el input list? Bueno, es la cantidad de micrófonos o cajas directas que la banda requiere de acuerdo a la cantidad de instrumentos o músicos en el escenario. Esto se diseña con base al show y es información vital que las bandas deben de proporcionarte y que debemos analizar a detalle. Aquí tenemos un ejemplo de el input list de La Maldita Vecindad, el cual es de 44 canales y agrupa la batería en 12 canales, agrupa la percusión y el bajo en los siguientes 12. Tenemos guitarras en los siguientes 4. Tenemos teclados y alientos en los siguientes. Aquí nos marca qué canal, qué instrumento, qué micrófono, qué tipo de stand o base. Y aquí nos marca los subsnakes, que es prácticamente lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que tenemos un snake o un sistema distribuido de señales arriba del escenario, pues para facilitarnos la vida. Y aquí viene, por ejemplo, en el caso del sax, viene que es un UHF, que es inalámbrico, y que, bueno, pues va directo al snake, ¿no? Entonces, todo este documento nos funciona muy bien. Ahora, conforme ha ido avanzando a lo largo de la historia, pues estos shows multidisciplinarios, por ejemplo, vamos a ver ahora un caso que es Mocedades. Mocedades tenía un input de 96 canales porque prácticamente agrupaba a un grupo, al grupo base, ¿no? En el cual tenía batería, guitarra acústica, teclados, tenía 8 canales de secuencia y tenía un mariachi. Entonces aquí prácticamente estamos considerando un sistema de 96 canales de entrada porque los otros 48 prácticamente es la orquesta sinfónica que tocó y algunos micrófonos de la audiencia. Aquí, por ejemplo, vienen en observaciones que dice que va a grabación, ¿no? Compete a grabación. Entonces, pues están considerando aquí, esto fue la grabación de un disco en vivo y consideramos que estos 6 canales prácticamente no entran a la consola ni de sala ni de monitores, sino que se iban directamente a la grabación. Entonces, bueno, el input list es tan grande como el grupo o como las necesidades del espectáculo. A la par, tenemos un output list. Nos define los ruteos prácticamente de los envíos de las consolas para el monitoreo de los artistas, envío de audio para subsistemas, envíos para sincronía, ¿no? En este caso que los shows prácticamente ya corren con un protocolo de timecode que ocupan prácticamente los amigos de iluminación o de video para tener en sincronía un show y que suceda todo
todo perfectamente amarrado, bueno, pues nosotros necesitamos considerar estas salidas para que lleguen a cualquier tipo de punto. También viene especificado en una lista que ahora vamos a ver. De igual forma, los músicos tienen un requerimiento muy peculiar en cuestión de monitoreo. ¿Para qué? Para escuchar sus instrumentos o sus voces o la banda en general, y en festivales debemos de considerar este tema para entregarle a los grupos las herramientas necesarias que requieren para escuchar esto, ¿no? Básicamente, los sistemas de monitoreo se basan en in-ear monitors actualmente, que son sistemas personales en donde el músico escucha por medio de audífonos. Son muy sanos porque mantienen un volumen de tarima un poco más bajo, lo cual también nos ayuda mucho a trabajar con un sonido mucho más limpio. Hay alámbricos, hay inalámbricos. Generalmente hay un sistema de sidefield, que son las bocinas laterales que cubren todo el escenario. Hay monitores de piso. Los drumfield, los bateristas en particular tienen una necesidad que es el drumfield, que es para escuchar las frecuencias graves que genera el bajo y el bombo, y algunos elementos mecánicos como bot kickers. En festivales debemos de considerar el grupo con mayor requerimientos para suministrar en cantidad de estos equipos, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo. A la izquierda tenemos un escenario en donde aquí podemos ver 4 monitores de piso. Aquí podemos ver el side field en los laterales del escenario, que es como una referencia general para todos. Aquí podemos ver un drum field, que es una unidad de graves más un agudo. Hay casos en los que solo piden el grave, ¿no? Hay casos en los que solo piden el agudo. Y aquí a la derecha está el bot kicker. El bot kicker es un motor que prácticamente hace que se mueva la superficie. En este caso es un banco de batería, pero también hay unas tablas para los bajistas, ¿no? Entonces es un medio mecánico de transmisión de vibración, pues para sentir esta parte de las frecuencias graves. Y los monitores personales, que prácticamente aquí estamos viendo un rack de 8 canales, aquí estamos viendo un body pack solito alámbrico, y aquí estamos viendo otro sistema de 8 canales con sus respectivos 8 body packs, ¿no? Entonces, esto es referente a los sistemas de monitoreo personal. Generalmente en los riders vienen descritos de esta forma. Opciones de monitores, nos dan aquí en este caso 3 modelos distintos y nos dan la cantidad, piden 6. Opciones de drumfield, nos están dando igualmente 3 modelos distintos y dice la cantidad. Opciones de sidefield, igualmente nos dice 3 modelos distintos y dice la cantidad, ¿no? Entonces, generalmente esto viene especificado en el rider, que prácticamente es lo que nosotros debemos usar para traducir toda esta información. El output list, bueno, aquí nos dice qué mezcla va a qué lugar. Entonces, en este caso, la mezcla 1, 2, 3 y 4 van a monitores de piso, nos dice la cantidad y nos dice en qué parte del escenario está. El mix 5 es un drumfield, el mix 6 son otros 2 monitores de piso, mix 7 y 8 sidefield, mix 9 monitor de piso. En el caso de Caifanes, por ejemplo, usan 2 salidas para hacer envíos estéreo, la cual 1 y 2 es para Saúl. Aquí nos marca qué auxiliar es, y podemos ver que son 10 canales de in-ears. Aquí tenemos los monitores de piso de Saúl, los monitores de piso de Sabo, los monitores del guitarrista, monitores del tecladista. Aquí viene marcado el bot kicker, el subwoofer también como del drumfield, y vienen un spare de in-ears. Entonces estamos hablando que Caifanes usa una consola que pueda dar abasto a 30 salidas, ¿no? Y bueno, entonces debemos de considerarlo tanto en el cableado como en el suministro de los equipos. Responsabilidades del escenario. Bueno, pues previo al show, nosotros debemos de tener juntas de producción donde se revise caso por caso. ¿Qué es importante? Siempre tener la última versión del rider. A veces las oficinas mandan el rider equivocado. En el rider viene el dato del production manager, y este dato nosotros debemos de cerciorarnos, ponernos en contacto con él para que en el caso del festival sepamos que tengamos la última versión del rider, ¿no? Entonces debemos de tener microfonistas en el escenario capacitados, los cuales sepan perfectamente el trabajo que están haciendo, y debemos de tener una persona responsable, que en este caso aquí tenemos la foto de uno de nuestros colaboradores, que es el buen Alex,
donde él es el Patch Master. ¿Qué es el Patch Master? Bueno, es la persona que tiene en la cabeza perfectamente todos los inputs de todas las bandas y toda la distribución del cableado con snake, subsnake, señales y demás. Entonces, bueno, es importante el trabajo del ingeniero, pues se facilita los tiempos en los cambios, dependen de la habilidad del personal que haga este trabajo, ¿no? Entonces hay que considerarlo y hay que tomarlo en cuenta siempre, pues para tener un flujo de señal correcto entre todas las unidades. De igual forma, pasamos al punto de la selección de consolas. Actualmente la variedad de consolas varía muchísimo en marcas y modelo. Incluso hay modelos que se pueden configurar de distintas formas o consolas que pueden crecer en cuestión de inputs o que podemos prácticamente configurar en medida de nuestras necesidades. Es decir, podemos usar protocolos para procesadores externos como Waves, podemos usar protocolos como MADI, como el AES, como Dante. Y bueno, nosotros podemos hacer o usar estas herramientas para hacer, por ejemplo, soundchecks virtuales en caso de que viajemos con nuestro backline y con nuestros micrófonos, que siempre sean los mismos. Pues bueno, generalmente consideramos una consola pues que esté configurada para las necesidades propias del evento, ¿no? En caso de festivales, pues debemos de considerar, generalmente los grupos tienen alguna opción o 2 opciones o 3 opciones de consola y debemos de ver cuál es la más solicitada, buscar la forma de compartirla. A veces en festivales tenemos un sistema A y un sistema B, entonces ver a qué grupo le toca qué consola y con esto, bueno, hacemos la selección de los equipos, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo igual de Maldita Vecindad, en donde dice FO, ellos viajan con su consola de FO, se requiere un fan out para el stage box o para el audio a un costado de su área de monitores. La consola de monitores viaja con su consola de monitores, piden que el Snake lo ponga al festival, en este caso. Monitores de piso piden 12 monitores a 7 mezclas, mandan sus 3 opciones de distintas marcas, en donde, bueno, no es negociable ninguna otra opción de monitores, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, igual las consideraciones, por ejemplo, para moderato, que piden una Venue Mix Rack, es la primera opción, o una S6L, segunda opción, o una SC48, tercera opción. Y debe de cumplir con ciertas especificaciones, igual que la consola de monitores, en donde aquí ellos dicen que la lleva la producción. En este caso se opera monitores desde la consola de sala, por lo tanto requerimos un mínimo de 16 retornos y 16 auxiliares libres en FO. Aquí habla de subsnakes también, que requieren por lo menos 4 subsnakes. Y bueno, aquí nos dan algunas opciones igual de consolas. En el caso de Caifanes, pide de marca SSL, ¿no? Solid State Logic, nos dan como opción 3 distintos modelos, o una Digico SD10 o SD12 o SD9, nos da las especificaciones del rack, del tipo de rack y la ubicación dentro del front of house, ¿no? Aquí mismo vienen los extras, que viene el intercom, un Snake igualmente exclusivo para Caifanes, las opciones de consola de monitores, que igual es una Solid State o Digico, y aquí dice los in-ears, que son exclusivos para Caifanes, son 10 sistemas completos inalámbricos, solo esta marca y modelo, con un técnico de RF, ¿no? Igual que 8 monitores de piso DMB o Meyer Sound. Aquí viene su drum fill, que piden bot kicker, incluir baterías para todos los sistemas inalámbricos. Esto también es importante considerar para un festival, el tema de las baterías. Creo que se me... Salió la presentación. Ajá. Ya estamos de vuelta. Perdón. No sé qué sucede. Ay. Bien. Entonces, bueno, pues básicamente esto es algo de lo que debemos de tener generalmente en cuenta como para la realización de festivales. Es muy importante la comunicación, la etapa de preproducción, generar los documentos correctos
trabajar de la mano con un ingeniero de sistemas para hacer el diseño y leer a detalle todos los riders de los grupos para analizar sus necesidades previas. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Las preguntas y esta interacción. Ok. Sí, a ver. Aquí ya estoy viendo a detalle, ¿no? Saludos, mi estimado Alex Peralta. Nos mandan saludos, Luis Rosell, mi querido Chilián. Aquí hay una pregunta, Carlos, de Sí. Beatriz Noyes. Dice: ¿el drum fill y el side fill son los únicos términos que se ocupan para referirse a un tipo de refuerzos en el escenario? ¿Hay más glosarios que puedas mencionar rápido para los que no dominamos mucho esta área? Sí, bueno, hay una página que se llama Doctor Pro Audio, que se han dado a la tarea de hacer un término de glosario con todos los tecnicismos que generalmente se manejan como estadounidenses. Pero bueno, pues aquí hablamos prácticamente que drum fill, bueno, pues se refiere al tema exprofeso para el baterista, y side fill, bueno, pues son los laterales. Hay grupos o producciones muy grandes que requieren en ocasiones 4 o 6 sistemas de side fill, sobre todo cuando el escenario es muy, muy grande. Entonces, pues no sé, Beatriz, si aclaré tu pregunta, si no, bueno, con todo gusto podemos profundizar más. Nos pregunta José Luis Doblado que cuál es el mayor reto como productor que has enfrentado. Pues yo creo que el Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo es un lugar que tiene hay varios temas, varios detalles importantes, sobre todo en cuestión de la concentración de las masas. Hay que hacer diseños en cuestión de seguridad, en cuestión de vallas, en cuestión de perimetrales, pues pensando siempre en la seguridad de la gente y en tener el control, ¿no? De igual forma, la experiencia auditiva tiene que ser muy buena. El Zócalo es complicado y bueno, creo que ese es el mayor reto al que me he enfrentado. Está por aquí, otro, Carlitos. Julius. Julius nos está preguntando de cómo logras mantener que la gente que trabaja contigo esté siempre con espíritu de lograr los objetivos. Pues prácticamente hay que estar trabajando con respecto a la motivación. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con un equipo bastante sólido, bastante comprometido, el cual viene persiguiendo prácticamente el objetivo común. Antes de cualquier cosa, para trabajar en esto, yo creo que toda la gente que trabajamos en producción, pues en realidad nos tiene que gustar muchísimo el tema del escenario, la música, la experiencia, que es un concierto, ¿no? La experiencia pues como una actividad o como un trabajo. La realidad es que es muy pesado, sobre todo los festivales. Hablamos de que son horarios y jornadas bastante largas en cuestión de sueños y en cuestión de tiempo. Y bueno, pues la gente solita ha ido llegando, solita se ha ido acomodando. Hemos tenido la fortuna de armar un equipo bastante sólido y con gente pues muy, muy comprometida. Entonces, pues es como lo hemos logrado, ¿no? Generalmente. Saludos a Marco González, y a Gustavo, que nos está viendo también, Gustavo Bautista de Mi Cruz, nuestro main de audio. Saludos a Gus. Aquí está también Carlitos Aldama, que dice que siempre le mueven sus delays. Carlitos Aldama, tenemos el gusto de colaborar con nosotros, que tenemos el gusto de trabajar con él, es nuestro ingeniero prácticamente de sistemas de casa y es un excelente trabajo. Sí, claro, y además también es uno de los conferencistas que vamos a tener el día viernes. Es la primera conferencia que tenemos a las 10 de la mañana acerca de, bueno, va a dar una conferencia acerca de los arreglos de subwoofers. Sí, que es un tema igual muy interesante. Completamente. Sí. Bueno, pues me fui rápido porque creo que traíamos ahí un tema de tiempo. Sí. Entonces,
No sé si quieran que platicamos respecto a algo más. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Carlos. Este, Sí, en esta situación que estamos viviendo de COVID-19, bueno, ya que pues tu empresa se dedica a la producción de eventos masivos y sociales, ¿cómo están haciendo frente a esta situación del COVID, ya que pues no se puede haber eventos masivos por la aglomeración de gente? ¿Cómo están haciendo que pues su gente o sus trabajadores sigan con ustedes, no busquen otras alternativas de trabajo? ¿Cómo le están haciendo? ¿O cómo lo hicieron? pues la realidad es que ha sido difícil porque no puedes mantener una empresa sin ingresos, ¿no? Esa es la realidad. Entonces nosotros prácticamente con lo que el capital que teníamos en bancos y eso, pues soportamos hasta junio, mediados de junio quizá, y tuvimos que recortar el personal, puesto que el ingreso es mínimo, ¿no? Una de las ventajas que tenemos es que nunca nos hemos clavado en, si bien hacemos mucha música, hacemos auditorios nacionales, festivales y cosas por el estilo, pues también hacemos eventos culturales, deportivos, políticos, eh, corporativos, que también es otro tema. Y esto nos ha permitido de alguna forma que digitalicemos ahora los eventos. Prácticamente los estamos haciendo desde nuestra bodega, montamos un par de foros y estamos haciendo streamings desde ahí. Entonces, le damos servicio también a televisoras, que las televisoras o cineastas tampoco han parado. O sea, la realidad es que pararon los primeros meses, pero ya hay movimiento en cuestión de grabación y esto nos ha permitido generar trabajo. Entonces, con respecto al personal que sí efectivamente están haciendo otras cosas, creo que no solo en la parte del audio, creo que en muchos sectores que pues, esta pandemia ha afectado, pues hay mucha gente que incluso está haciendo cosas de comer, ¿no? O están buscando alternativas para generar un ingreso. Pues nosotros procuramos ahora a nuestra gente pues, tenerlos de vuelta pues, prácticamente por llamado, ¿no? Pero sí ha sido complicado. La realidad es que nos quedamos con el mínimo necesario de gente para operar, pero pues este mínimo necesario, honestamente, hemos estado a tope de trabajo, ¿no? Entonces, pues generar tu propio trabajo también es importante y generar tus propios proyectos y esto es como lo que hemos estado haciendo para el tema de la pandemia. Así es, sin duda ha sido bastante complicado. Nos dice Arturo Ore desde Perú. Saludos, Arturo. Dice, hay rider y contra rider. Efectivamente, nosotros en el momento que generamos un documento en donde ponemos prácticamente una contrapropuesta de lo que los grupos piden, generamos un documento que es el contra rider, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, en festivales grandes, generamos una carpeta de producción en donde viene un contrarrider en general para todos los grupos que van a ser parte del festival y en particular para grupos grandes o los headliners que vamos a tener el gusto de atender, se les entrega este documento, como bien dices, Arturo. Entonces, lo más importante es no dar por hecho nada, aterrizar todo sobre un documento confiable, anexar los diseños, anexar las propuestas de diseño. Actualmente nosotros enviamos el file del Sound Vision, que es el programa que usamos para nuestros equipos El Acoustics. Y bueno, pues es como estamos eh,
generando ese intercambio de información con las bandas que vamos a atender, ¿no? Perfecto, Carlos. Aquí nos pregunta Julio Zárate, ¿qué consejo le das a alguien que inicia una empresa de audio? Híjole, pues ser pacientes porque pues Roma no se construye en un día, ¿no? Entonces, prácticamente hay que calcular, son inversiones muy altas, con retornos de inversión en ocasiones muy lentos. En este caso de la pandemia, pues aún está peor. Creo que dicen que no hay audio. Que se fue el audio, me parece. Sí, fue hace ratito. Sí, Ok, ok. sí, pero sí, ya nos escucha. Pero regresó. Listo. Y bueno, pues básicamente es importante considerar esto. Nos preguntan cuánto tiempo tienen desde organización hasta la ejecución de este tipo de eventos en masa, como por ejemplo el Zócalo. Generalmente nosotros nos tardamos un par de meses en desarrollar los proyectos. Trabajamos de la mano, como productora trabajamos de la mano el equipo de iluminación, obviamente también trabajando de la mano con los equipos de iluminación de los artistas en particular. Hay artistas que piden su diseño forzosamente y tenemos que usar el diseño de esos artistas para partir de ahí, o lo usamos como punto de partida para las demás bandas, pero generalmente hablamos de un proceso de entre 2 y 3 meses, es lo que nos lleva de preproducción. Es difícil conjuntar todas los diferentes problemas que se pueden llevar y tener éxito en la realización de un evento. Ya es un merecido aplauso para Press. Muchas gracias. Sí, la realidad es que el audio ha ido incorporando diversas ramificaciones y grados de especialidad conforme se han ido desarrollando equipos, ¿no? Entonces, es importante tener cubierta cada una de estas áreas, ¿no? Antes prácticamente era el ingeniero, en los tiempos de doblado, ¿no? Que el maestro Bola, que anda también por acá, que le tocaba hacer RF, le tocaba hacer diseño, le tocaba hacer operación, le tocaba hacer hasta microfonía y cosas por el estilo, ¿no? Actualmente, bueno, pues hay ingenieros dedicados o áreas de especialidad dedicadas, es decir, hay quienes solo se dedican al RF o solo se dedican a hacer sistemas o solo son operadores o se dedican al tema de la microfonía, que también pues tiene su onda, ¿no? Entonces, esto se ha vuelto cada vez más, es un trabajo mucho más dedicado y hay especialistas en cada una de las áreas. Entonces, siempre hay que considerar que pues esto cuesta, ¿no? Con base a lo que decía el Julius de una empresa de audio, bueno, pues es prácticamente, el equipo es la infraestructura para hacerlo, ¿no? Pero la gente es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, pues procurar siempre un servicio de excelencia y tener los equipos en buen mantenimiento y pues, con partes originales, ¿no? Refacciones, repuestos, servicio constante, ¿no? Eso creo que es. Sí, exacto. Igual como si ahorita acaba de poner un comentario José Luis Doblado, pues que hay que saber de todo un poco, ¿no? Ya que así igual es esta industria de que en algún momento te quedas sin gente y pues uno tiene que sacar el evento o el show adelante. Así es. Dice igual Arturo, desde Perú, que tienen una potencia máxima de decibeles por concierto en Perú, ya que les ponen un límite en potencia. La realidad, Arturo, es que esto, en nuestro caso, en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una reglamentación respecto al ruido y va generalmente englobado a la seguridad industrial o del trabajo. Entonces, pues esto siempre hay que tenerlo constante. Nosotros no debemos de sobrepasar nunca pues esta normativa.
y también considerar que esto es parte del diseño, ¿no? Un diseño que debemos de considerar con eh, una presión uniforme en todo el recinto y bueno, también considerar un fenómeno que es el enmascaramiento, ¿no? Porque, por ejemplo, al trabajar con artistas, como el caso de artistas de pop, que generalmente vamos a hacer shows con 25,000 niñas gritando, ¿no? Pues debemos de considerar un PA que esté por encima de los gritos. Pero sí, Arturo, aquí en México también lo tenemos, esa es una realidad. Algunos venues, sobre todo también en Estados Unidos, tienen un sonómetro todo el tiempo para calcular la potencia y te están ahí marcando los límites, ¿no? Pregunta Marco González que la parte del streaming, ¿qué tanto trabajo ha costado el cambio en este tiempo en cuanto a inversión y operación? Pues la realidad es que los streamings en cuestión de audio es muy similar a un espectáculo en vivo, ¿no? Hay una consola de monitores y hay una consola que ahora en vez de hacer sala, hace la parte del streaming. Entonces, una de nuestras recomendaciones es buscar siempre la transmisión digital, es decir, salir por AES o por Dante para entrar a la computadora que hace la transmisión. Hay una diferencia palpable en cuestión de headroom y bueno, esta es la recomendación en cuestión de inversión. La realidad es que no hubo alguna inversión dedicada. Por ejemplo, ahorita con respecto a inversiones, hay muchas empresas que han apostado a los autoconciertos transmitiendo por RF. Hay otro sistema también mediante Access Point, que es generar una red Wi-Fi y ahí mediante un explorador se puede hacer la transmisión. Creo que estas son las inversiones de esta pandemia, ¿no? Distintas, pero prácticamente todo es lo mismo, ¿no? En este punto del streaming, ¿ustedes cuál es la forma que emplean para hacer los streamings? Ahorita de los que mencionas. Pues mira, nosotros tenemos un par de consolas dedicadas para el streaming, que las tenemos ya montadas. Tenemos una Avid S6L, la tenemos a 72 canales por 48 retornos. Y aquí salimos vía AES, porque la consola tiene salidas nativas en AES. Tenemos otra opción, que es una Midas Pro 2, que brincamos a un Network Bridge que se llama DN9530. Este es de Clark Technique, el cual nos ayuda a convertir el protocolo de Midas, que es AES 550, y lo convierte a protocolo Dante. Entonces, dependiendo del ingeniero que vaya, la preferencia del ingeniero en usar una consola o la otra, nosotros estamos saliendo por AES o por Dante. Ok, perfecto. Pues yo creo que, a ver, los comentarios, creo que no, ya no hay más preguntas. Yo creo que ya terminamos por hoy. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora sí que nos acabas de explicar o dar a entender a todos de que no solamente preparar un show es llevar un sistema y ya, no, sino que lleva un proceso que se lleva su tiempo. No es de háblame hoy y para mañana móntame un equipo para tal, sí, ya que lleva una planificación todo, y a la vez pues también para poder llevar a la gente, que es lo que, bueno, por la mayoría no se llega a ver, siempre es lo que está tras bambalinas, ¿sí? Y lo que la gente, pues, hay veces que no le pone tanta atención y solamente se preocupa por solamente el show, el artista, que viene siendo un show de 1 hora, 2 horas, en dado caso para los eventos masivos. Así que pues muchísimas gracias, Carlos. Ahora sí que gracias por aceptar nuestra invitación al SECA. Gracias a ustedes. Sí, ya que es el primero que se hace por vía streaming. Sí, gracias a todos los alumnos de noveno semestre del ESIME Culhuacán. Damos por terminado el ciclo de conferencias el día de hoy. Sí, ya que el día de mañana vamos a tener en nuestras conferencias, va a participar con nosotros Nexo, ya lo habíamos comentado en la mañana, con
la transición del sonido estereofónico al show inmersivo, bueno, al sonido inmersivo en shows, perdón. Después vamos a estar con el ingeniero Roberto Velasco, con el tema de acústica para home studio. También maestrazo. La verdad sí, maestrazo de varios ingenieros que ya están trabajando ya en esta industria. Así es. Sí, él me dio mi primer curso de audio en la Universidad del Claustro de Sor Juana, de unos diplomados en el 94, creo. Tenía 14 años, estaba bien pequeño. Híjole, no, pues sí. Bueno, pero siempre hay alguien que siembra una semillita que termina dando muy buenos resultados y terminan formando a los ingenieros que hoy hacen posible todos estos shows, ¿no? Y pues hacen que una persona crezca, ¿no? Así es. Tenemos también a Francisco Hernández, es un egresado igual de la ECIME Culhuacán. Él nos va a dar el tema de postproducción de sonido para cine. Sí, es un tema muy muy interesante, ya que pues muchos creen que la acústica o la cuestión del audio solamente se enfoca a los shows en vivo. También se va para el cine, que es igual un tema muy amplio. Exacto, un arte, ¿sí? Igual Francisco fue ganador de un premio. Dejaremos que nuestro compañero lo explique el día de mañana, ¿sí? También vamos a tener a Javier Fernández Besno, es un DJ, nos va a hablar acerca de la publicidad y marketing aplicada a músicos independientes, ya que pues a esto pues hay muchos músicos que les está ayudando bastante en esta época de COVID, por todos los formatos digitales, por todas las plataformas que están subiendo sus contenidos, y gracias a eso tienen regalías y un ingreso económico, ¿sí? El siguiente vamos a contar con la presencia de Braila, representando a la marca de Wave Room, a una escuela con una plataforma digital, pero nos va a hablar un poco más de cómo vivir de tu voz en un mundo digital, igual muy aplicado en esta época de COVID, ¿sí? Y por último tenemos al señor Eduardo Martínez. Ha trabajado para muchas marcas como representante, dando cursos, todo. Ahorita viene representando la marca de ICA Multimedia, aunque nos va a hablar un poquito de las marcas de Shure, de los micrófonos Rode, y su tema va a ser introducción al refuerzo sonoro. Nos vamos a meter un poquito más a fondo de los temas anteriores, ¿sí? Y es la última ponencia del día de mañana. Esperamos poderlos ver desde las 10 de la mañana. Ahora sí que un gustazo. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Saludos a Rodrigo Cid, que también ya tiene algo de tiempo que no veo y que nos está escribiendo. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto y bueno, siempre a sus órdenes para colaborar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.